Vamos a continuar hablando del poder dentro de ti, porque es importante que este proceso de manifestación se entienda de la mejor forma y la mejor manera para beneficio de todos, ya que este poder de manifestación no manejado correctamente, pues lógicamente trae manifestaciones no convenientes a la vida de cada uno de ustedes y también de forma global como humanidad. Por lo tanto, es muy importante entonces que cada uno de nosotros, si nos sumamos a ser conscientes en lo que manifestamos y nuestra manifestación es plena, lógicamente la vida de todos va a ser mejor y la humanidad va a estar en una mejor condición. De acuerdo a eso, entonces, es importante, muy importante, ser más conscientes y tener mayor claridad cada vez del poder que tenemos cada uno dentro de cada uno, que es el poder de la manifestación, el poder de la elección, el poder de que se realicen las cosas como tú esperas que se realicen o de la mejor manera, aunque no tengas un control o un manejo, sino simplemente la mejor oportunidad y la mejor experiencia. Bueno, el día de hoy, dentro de esos temas que estamos hablando, pues es un tema que se me hace que es como también muy fundamental en el entendimiento de en dónde vamos a manifestar, qué vamos a manifestar o cómo se manifiesta. Fíjense que la gente piensa que la vida es de una sola manera. La gente piensa o las personas piensan que la vida es como es y que la perspectiva que tienen de la vida, la experiencia que tiene de la vida es como la que tiene todo mundo. O sea, hace como si todo mundo tuviera la misma experiencia. Al punto que cuando tú comentas algo con un grupo de personas o con otra persona, crees que estás comentando lo mismo. Y fíjense que no es así. Yo sé que a lo mejor en este momento podrían parecer que lo que estoy diciendo no se entiende o es algo diferente, pero no es así. O sea, cada quien, cada uno, tiene una realidad diferente. Y subrayo la palabra realidad. O sea, hace que cada quien, la realidad que vive, es distinta a lo que la otra persona vive. Dentro de eso distinto o diferente, podría ser totalmente diferente, algo diferente, muy diferente, menos diferente o muy similar. Mientras más similar esté la experiencia o la perspectiva de lo que está viviendo alguien, pues más tienen en coincidencia y en común, más coinciden. Mientras más discrepancia haya, mientras más diferencia haya entre lo que está viviendo una persona y otra, lógicamente, pues no podríamos considerar que coincidan o que tengan la misma oportunidad de hablar de algo similar. Y también subrayo la palabra similar. Entonces, tenemos ahorita dos palabras muy importantes. La palabra realidad y la palabra similar. Entonces, si las juntamos, podríamos decir, las personas pueden llegar a tener una realidad similar, pero nunca igual. Por más similar que sea la realidad de alguien, nunca será la misma. Y es bien importante entender esto. Muchas veces incluso le exigimos a las demás personas que vean las cosas como nosotros las estamos viendo, que entiendan las cosas como nosotros ya las entendemos o las quisiéramos entender, que nos expliquen lo que queremos oír, que nos adivinen lo que estamos pensando. Y empezamos a creer y a pensar que las otras personas tienen la respuesta porque están viviendo y tienen la perspectiva igual que nosotros. Y eso pasa de muchas maneras. Simplemente, la perspectiva, vamos a verlo general, la perspectiva de un hombre y la perspectiva de una mujer, o la experiencia de la vida de un hombre y la experiencia de la vida de una mujer, por género, es totalmente distinta. Las capacidades, la atención, las condiciones de focalización mental, las condiciones de hormonas, hace que sea totalmente diferente. Y hay muchos estudios a través de ello. Científicamente se han hecho estudios al punto que, por ejemplo, se ponen problemas similares al hombre y a la mujer y los dos tienen forma diferente de atenderlos o de resolverlos. O sea, hace que los dos no resuelven los problemas de la misma manera. Se le ponen, por ejemplo, laberintos y uno empieza del principio al final, otro del final al principio. Uno es más práctico, uno es más complejo, pero también llega al resultado, pero con más detalles.
y se empieza a ver cómo hay una diferencia significativa entre cómo un ser humano hombre o un ser humano mujer pueden atender diferente significativamente una condición. Entonces, desde ahí podemos decir que hasta solo por género ya existe una diferencia significativa en cómo se viven las cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es una pareja? Pues una pareja son dos personas generalmente de diferente género, a veces no. En la actualidad hay muchas parejas que son del mismo género, ¿verdad? Hombre y hombre, mujer y mujer, pero aunque sea así, la mayoría de ellos, cuando están en esa condición, también están tomando un rol distinto y diferente, donde el rol es uno como si fuera más hombre y otro más mujer o más hombre, en el sentido de su comportamiento o el rol que están teniendo como complemento, y pues podría ser algo que cae dentro de eso. Pero en forma de género, en la pareja que son de género distinto, podríamos entender que entonces metemos en una casa, y hoy en la actualidad una casita chiquita, metemos dos personas que no tienen un espacio, porque la casita es chiquita, no tiene un espacio suficiente, y entonces entre ellos tienen que aprender a adivinarse, tienen que aprender a entender lo que el otro quiere, tienen que aprender lo que al otro le gustaría, tienen que aprender lo que el otro espera. O sea, increíblemente ahora se convierte en una exigencia entre uno y otro que tienen que tener la misma forma de ver las cosas, tienen que vivir la misma experiencia o la misma realidad, donde eso no va a pasar. Eso es algo que no puede ser posible. ¿Por qué? Porque las condiciones de uno y las condiciones de otro generan que lo que ven, que lo que viven, pero es verdad. O sea, necesito que entendamos que lo que estoy diciendo es verdad, incluso científicamente demostrado. Entonces, lo que ve uno, lo que ve el otro, no coinciden. Coinciden en muy pequeñas cosas, y entonces, de acuerdo a eso, las discrepancias o las diferencias hace que haya desavenencias, o hace que haya problemas, que haya discusiones, o que haya exigencias significativas de tú resuélveme esto, tú adivíname este otro. O sea, que de alguna manera se exigen que cada quien comprenda o cada quien tenga la misma perspectiva o visión de cada uno, cuando eso no va a pasar. Esto que estoy diciendo de la pareja solo es un ejemplo. Por género, si lo vemos por raza, cada raza diferente tienen perspectivas diferentes porque también tienen condiciones diferentes. Hasta biológicamente hablando, el funcionamiento del hígado, por ejemplo, de un asiático es muy diferente al funcionamiento de un latino. Por ejemplo, los asiáticos no aguantan tanto alcohol como el latino, porque, bueno, no todos los asiáticos, pero una gran cantidad de ellos, porque su hígado funciona más lentamente, por ejemplo. El carácter de unos y otros es totalmente diferente, la cultura, la religión, o sea, todas esas variantes, de forma general, hacen que definitivamente, como seres humanos, empezamos a tener diferencias significativas en cómo vivimos la vida, en cómo vivimos nuestra realidad. Pero no pensamos eso, no creemos eso. Llegamos a pensar que la realidad es la misma para todos. Y ahora, si nos vamos a lo particular, todavía es más diferente. En lo particular, cada quien, de acuerdo a su educación, a su formación, a su experiencia, a todas las condiciones que está o que ha vivido, pues lógicamente genera diferencias en cómo está constituido y de acuerdo a ello, cómo está experimentando la vida. Entonces, la experiencia que está teniéndose de la vida es distinta hasta dentro de una familia. ¿Qué pasa con los hermanos? Alguien puede tener 3 hijos, 4 hijos, y ninguno de ellos es igual. Incluso pueden ser trillizos, pueden ser gemelos, y ninguno de ellos realmente se comporta igual. Tienen condiciones de comportamiento diferentes. Vuelvo y digo otra vez, pueden tener similitudes, pero las similitudes no generan que todo sea igual. La palabra igual como tanto no existe. Tenemos que empezar a darnos cuenta de esa manera, que tenemos que borrar de nuestro vocabulario la palabra igual, y en vez de usar la palabra igual, tenemos que empezar a usar la palabra similar, parecido, casi como, pero no la palabra igual. La palabra igual no es cierto ni para el mismo objeto. A lo mejor, por ejemplo, dentro de las pláticas que ustedes han visto esta águila aquí a mi lado. Bueno,
ustedes podrían decir, es la águila igual que siempre. No es cierto. Esta águila no es la misma de siempre. Aunque es la misma de siempre, atómicamente, molecularmente, tiene movimiento significativo, donde ese movimiento hace que cada momento y cada instante esa águila sea otra águila. Y que incluso no solo eso, sino los ojos con que ustedes ven esta águila son ojos nuevos, son ojos diferentes y distintos. A lo mejor ni le habían puesto la atención que le están poniendo en este momento de acuerdo a lo que estoy hablando. Entonces, la palabra igual es mejor que no sea tan presente en nuestro vocabulario. Y como digo, la palabra similar, casi como, parecido, serían palabras mejores para describir las cosas. Para entonces también describir la realidad y entender que nadie a tu alrededor puede tener una idea, una realidad, una experiencia igual que la tuya. Nadie. Incluso tú mismo no tienes la misma idea o la misma perspectiva o la misma realidad que tenías hace 3 meses, hace un mes o incluso ayer o hace rato. Vas cambiando, vas modificando y la perspectiva y la realidad se va modificando junto contigo. Entonces la realidad no es permanente, está en un constante cambio al punto que ese constante cambio hace que siempre sea diferente, aunque a veces parezca que es igual. Por lo tanto, diremos que simplemente cuando no cambia tanto o los cambios no son tan contundentes, es similar o tiene una continuidad aparente. Por lo tanto, entonces, nada es igual. Con esto, el entenderlo nos abre a una condición maravillosa. ¿Por qué? Porque de esa manera no le vamos a exigir a los demás que nos entiendan. No vamos a sentirnos nosotros comprometidos de tratar de entender a alguien porque nos lo exige. No vamos a tratar de andar adivinándole la mente a alguien o que esa persona nos la adivine a nosotros. Nuestras relaciones van a ser diferentes porque vamos a empezar a entender que se debe de respetar la realidad o perspectiva de cada quien. Y que tenemos que de alguna forma llegar a esos puntos de coincidencia o incidencia donde podemos tener la mayor similitud en nuestra experiencia, en nuestra perspectiva, y de acuerdo a esa similitud mayor, poder tener entonces puntos de ponernos de acuerdo, de experiencias más en común, de estar hablando casi de lo mismo. Y de acuerdo a ello, tener una mejor forma de llevarnos con todos. Tener una mejor forma de llevar nuestras relaciones. Se van a dar cuenta que con este entendimiento sus relaciones cambian significativamente. Por ejemplo, en este momento a lo mejor no somos tan conscientes, pero la realidad que se está viviendo no es igual para todos. En este momento tenemos gente que lo que está pasando lo tomó como vacaciones, gente que está encerrada en su cuarto con un miedo increíble, un pánico que no salen, yo creo que ni del baño. Hay gente que lo toma más o menos, a ratos les llega la ansiedad, a ratos no. Hay personas que a lo mejor ni les importó. O sea, hay un universo significativo de comportamientos de acuerdo a la realidad de cada quien, a las ideas, a las emociones, a los pensamientos, a los condicionamientos que cada quien tiene. Y de acuerdo a todo ello, cada uno va forjando su realidad consciente o inconscientemente. Y aquí es una pregunta bien importante. Y por favor, ojalá podamos reflexionar bastante en ello. Si la realidad fuera la misma para todos, ¿por qué entonces se vive diferente para cada quien? Si la realidad fuera la misma para todos, ¿por qué entonces se vive diferente para cada quien? Y repito, si la realidad fuera la misma para todos, ¿por qué entonces cada quien la puede vivir de forma distinta o diferente? Contestemos esa pregunta. Y yo considero que si respondemos correctamente la pregunta, podríamos entender entonces que la respuesta es muy sencilla.
porque la realidad no es una, la realidad es de cada quien. Hay una realidad verdadera, una realidad mayor, que sí es solo una, que en otra ocasión hablaremos de ella. Pero primero tenemos que hablar de la realidad que tienes en tu vida actualmente, a la que le das valor, a la que le das importancia, a la que sientes que estás experimentando y viviendo, a lo que vives hoy, a lo que vives cada día, a lo que experimentas. Entonces, la realidad que tú tienes, lo que tú estás experimentando, lo que tú estás viviendo en este momento, no es lo mismo, no es la misma realidad que lo que está viviendo la persona a tu lado, o la persona que está ya lejana, que a lo mejor ni conoces. La realidad, aunque parezca que era igual para todos o era la misma, hoy puedes llegar a entender que no es así. Y el llegar a entender esto te abre a una mayor conciencia, te abre un mayor entendimiento de la forma, de las leyes naturales en que está constituida la vida. La gente normal, común, la que estamos diciendo, la que dijimos la vez pasada, que es del grueso de las personas, que no van a elevar su conciencia, que no van a llegar más que a vivir como puedan, tratando de soportar, sobreviviendo como puedan. ¿Van a seguir así? No van a entender lo que hoy se está compartiendo. Pocos como tú que estás atendiendo estas pláticas, pocos como tú que se están dando el tiempo, la atención y la importancia de invertir en su conciencia, son los que van a entender la verdad y los que van a tener fundamentos para tener una plataforma de experiencia cada vez mejor. No estar solo sobreviviendo, sino verdaderamente vivir y experimentar plenamente la vida. Y de acuerdo a eso, uno de esos fundamentos muy importantes de entender es que la realidad es para cada quien. Que cada quien, de acuerdo a la perspectiva que tiene, a las ideas, a las emociones, a la formación, a la cultura, a la educación o falta de ella, cada quien va a experimentar su realidad, la tuya, no la de otro, y otro, no la tuya, sino la de él. De acuerdo a eso, entonces, significa que tienes la oportunidad de experimentar tu realidad de la mejor manera, tu realidad de la mejor forma. Dios nos ha dado esa oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando no sabes esto, primero que nada, tú dejas inconscientemente que hay una influencia de los demás en ti porque piensas o crees que es la misma realidad. Y muchas veces la influencia de los demás no es una influencia correcta, es una influencia no conveniente. Como en este momento a nivel mundial, el estado vibratorio de lo que existe es un estado vibratorio no conveniente, basado en el miedo, basado en la enfermedad, basado en la carencia. Y esa influencia, de acuerdo a la sensibilidad de cada quien, influye más a unos que a otros. Pero si ese estado vibratorio continúa como ha continuado más en este momento, esa influencia va también derrotando a la gente que era menos sensible. Y va ganando terreno cada vez más, aunque la persona sea mucho menos sensible, y si esta condición prevalece, también puede ser que en cierto momento se afecte. Por eso hemos visto que de cierta manera, ciertas personas no les importó, y de repente ahora ya tienen miedo, o de repente tienen cada vez más problemas o ansiedad, porque se van deteriorando poco a poco de acuerdo de la resistencia de cada quien. Algunos, como ustedes, que hemos tenido oportunidad de compartir estos momentos con los ejercicios que hacemos, con estas pláticas o esta forma de alguna manera compartir con ustedes mayor entendimiento, pues lógicamente están en mejor estado. Lo que trabajamos cada semana es que la ansiedad no esté, que esté la paz, que estén más focalizados y que le den valor a la salud, no a la enfermedad, que vivan la abundancia de Dios provee, la plenitud verdadera de la vida y no la ignorancia de la carencia. Que de alguna manera nos sincronicemos en el mayor estado de vibración posible para que nuestra conciencia esté lo más plena posible y vibremos en el amor. O sea, se han compartido muchos beneficios
y los que me están escuchando que han seguido estas pláticas pueden ser testigos vivientes que la condición que han enfrentado, todo lo que se ha vivido actualmente, ha sido mucho mejor que cualquier otra persona. Y yo a este punto les pido algo. Aunque ustedes han vivido mejor toda esta condición, por favor, no nos olvidemos de las personas que no tienen acceso a estas pláticas. No nos olvidemos de la gente que nos necesita. Una llamada, un texto, un WhatsApp, poner ustedes en sus redes sociales cosas propositivas, cosas vibrando en el amor, no compartir noticias falsas, no compartir ideas no convenientes que metan miedo o negativas, no estar todo el día viendo cosas que no son necesarias ver. O sea, tenemos que darnos cuenta que nuestra realidad que hemos forjado es una mejor realidad que la que muchos. Pero no porque nosotros hemos forjado una mejor realidad para nosotros, nos tenemos que olvidar de ellos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona, un ser de servicio. Un servicio primero para Dios y para todos ustedes y la humanidad misma. Y en ese mismo servicio les pido que abran su corazón, que abran su mente y que nos demos cuenta de la necesidad que existe tan grande de tantas personas y que nuestras bendiciones, nuestras oraciones lleguen a todos ellos. Nuestras acciones lleguen a todos ellos. Y no porque necesitan comida o dinero o no tienen trabajo, también por eso, pero también porque necesitan amor, necesitan una mayor conciencia, necesitan una mejor oportunidad de vida que se merecen, como ustedes se lo están mereciendo en este momento. Hay mucha gente que también se lo merece, pero no alcanza a entender. Están a lo mejor en un estado vibratorio mucho menor, que no se abre, pero estamos nosotros ahí para hablarles, para decirles, vive mejor, Dios te bendice, Dios provee, no te dejes caer, voltea al cielo y fúndete con su grandeza, contempla la naturaleza y date cuenta que tú eres parte de ella, que la realidad de cada quien sea mejor. Por favor, no seamos oídos sordos, ojos cerrados, manos atadas. No, manos abiertas a servir, ojos para ver lo que se necesita, palabra para decir aquello que se espera, oídos para escuchar la necesidad. Demos lo mejor de cada uno. El mundo hoy nos necesita. Y muchas veces piensas, pero ¿cómo le hago? Ayudando a una persona si quieres. O simplemente, si no sabes a quién ayudar, no tienes a quién hablarle, tu oración, tus ejercicios, el ejercicio de sincronicidad, que tú estés bien, que tu familia esté bien, todo eso nos ayuda. Compartir estas pláticas, compartir nuestro canal de YouTube. Con una sola plática se van a sentir bien, pero aquí no se trata de sentirse bien solamente. Se trata de crecer, se trata de fundamentar, se trata de tener una plataforma verdadera de felicidad y de plenitud. Se trata de entender cómo funciona la vida para beneficiarnos cada vez más clara y conscientemente de ese entendimiento y los beneficios que la misma vida ya nos trae, pero que si no lo sabemos usar o no somos conscientes de ello, no nos beneficiamos. No cuesta nada, simplemente querer. Entonces, la realidad no es la misma para cada quien. Respetemos la realidad de los demás. Respetemos nuestra realidad. No exijamos que los demás vean la realidad igual que nosotros. Eso no es posible. Podemos compartir parte de nuestra realidad y al llegar a ese entendimiento similar, tener coincidencias o incidencias para convivir plenamente. Entonces, dentro de las amistades, la familia, dentro de la pareja, los hijos, busquemos esas coincidencias en amor. Hagamos oración juntos. Meditemos juntos. Compartamos la mesa juntos, tomémonos de las manos, oremos por nuestros alimentos. Y que esos momentos de incidencia nos fortalezcan como personas, como grupo, como familia. Dentro de la familia, el generar actividades en conjunto es maravilloso.
une a la familia, a los amigos. ¿Pero a qué se juntan los amigos? A emborracharse, a hacer carne asada, a tomarse un café, un té, a hablar de estupideces. ¿Eso es lo que se comparte? ¿Por qué no compartir una oración? ¿Por qué no compartir una meditación? ¿Por qué no compartir una buena lectura en ese momento para discutir sobre ella? ¿Por qué no compartir una maestría de vida como las que tenemos? ¿Por qué no compartir este momento? Por ejemplo, después de este momento tomarse un café y poder platicar lo que en este momento se comparte y poder enriquecerlo. Porque, por ejemplo, ahorita para ustedes a lo mejor algunos dicen ya es tarde, pero si fuera una carne asada fuera temprano. O sea, tenemos que ir entendiendo que hay cosas que no son necesarias en la vida, o no son las mejores, o no las más correspondientes. Y si queremos una mejor vida, tenemos que invertir en nuestra conciencia y tenemos que hacer las cosas diferentes. Alimentarnos de lo mejor, de las mejores ideas, de las mejores emociones, de lo mejor que pueda ver mis ojos, de lo mejor que pueda hacer mis manos, de lo mejor que pueda salir de mi boca, de mis mejores pensamientos, de mis mejores sentimientos, de lo mejor siempre. Bendiciendo a los demás, agradeciendo lo que se tiene. Tú eres responsable de tu realidad y nadie más. Y esa responsabilidad no es añadida desde el momento en que existes, desde el momento en que tienes una conciencia, esa responsabilidad está contigo. Utilicémosla claramente. Que la realidad de cada uno de ustedes sea siempre la mejor. Que la realidad de cada uno de ustedes sea más allá de lo que puedan imaginar, en la mejor condición, llena de bendiciones, de milagros, llena de plenitud, de los deseos de lo más profundo de mi corazón y que se realice de esa manera en su vida. Entonces, vivamos la mejor realidad, porque la realidad que cada quien vive es de cada quien. Entonces empecemos bendiciendo en el día. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por esta oportunidad. Gracias Dios por esta realidad que hoy me permites experimentar. Así como tú me pones en mis manos esta realidad, yo me comprometo a dar lo mejor de mí, a realizar lo mejor de todo. Yo me comprometo en este momento que esta gran maravilla que me entregas, que es la vida, valga la pena. Y vivir plenamente, sonriendo, amando, agradeciendo, disfrutando. Se lo merecen. Estoy aquí como un vocero de Dios para decírselos. Se lo merecen. Que nadie les quite la idea de un merecimiento distinto a lo mejor. Ustedes se merecen lo mejor de la vida. No porque yo lo diga, sino porque así es. Nada más permítanselo y no permitan que alguien se los arrebate. Y si es así, vuelvan a permitirse lo mejor una y otra vez hasta que sí se queden de esa manera, en una constante, en una continuidad, viviendo lo mejor. Permítanselo, se lo merecen. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender más de nuestra realidad. Con esto, por ejemplo, podrán darse cuenta que lo que hacemos es que damos una parte como plática, una parte filosófica y una parte práctica como un ejercicio, donde la parte del ejercicio tenemos la oportunidad de compartir más profundamente las ideas que se compartieron filosóficamente. Y al compartirlas de esa manera, se convierte en una condición inconsciente en ustedes que funciona prácticamente para mejorar su vida. Entonces, en este momento están teniendo dos cosas: un fundamento filosófico de entendimiento y una forma práctica de transformación de su vida, que no les cuesta ningún esfuerzo, porque lo estamos haciendo en este momento para ustedes, y esa transformación los hace mejores personas sin que ustedes se esfuercen, sin que ustedes batallen, sin que ustedes tengan que hacer otra cosa más que haber estado en este momento compartiendo con nosotros.
Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, decimos en nuestro interior: yo soy consciente de mi realidad. Yo soy consciente de mi realidad. Yo soy consciente de mi realidad, que está hecha de mis sentidos objetivos y subjetivos, conscientes e inconscientes. Y mi realidad es una, y vivo de acuerdo a ella. Pero también entiendo que la realidad de cada quien es de cada quien, y respeto la realidad de cada quien. Entiendo que cada quien, de acuerdo a su necesidad, vive su experiencia, vive su realidad. Y así como respeto a los demás, también me respetan a mí, viviendo un respeto en conjunto de la realidad de cada quien. Y dentro de ese respeto también entiendo que hay puntos de incidencia, de coincidencia en aquello que hacemos y pensamos, más similitud, con más parecido, con más vibración similar, y que de acuerdo a aquello que podemos coincidir e incidir, vivimos plenamente. Y busco con mi familia, con mis seres queridos, esos puntos de coincidencia e incidencia. En conjunto hacemos actividades que nos lleven al amor, actividades que nos hacen crecer, actividades que nos realizamos como mejores personas y seres humanos, en la oración, en la meditación, en escuchar una buena música, en contemplar el cielo, la naturaleza, en leer un buen libro, en amarnos unos a otros, en decirnos te amo, en respetarnos. Y de esa manera vivimos conscientemente y cambiamos internamente y tenemos una mejor plataforma de vida, con mayor respeto, con mayor oportunidad y felicidad y plenitud. En este momento reconozco mi realidad y reconozco la realidad de cada quien. Y vemos cómo cada quien con sus ojos ven la realidad, cómo cada quien con sus ojos tiene una perspectiva, una visión diferente de las cosas. Y lo respetamos, nos respetan y vivimos en armonía y plenitud. Poco a poco, respiramos profundamente y abrimos los ojos.